Hola, hola, queridos niños. Que el Señor les bendiga. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente, disponiéndonos a aprender del Señor, de su palabra, alabar su nombre, ¿cierto? Que el Señor les bendiga mucho. Los saludo en este día y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Sabemos que estos son tiempos tan difíciles que esperamos en el Señor que pronto todo se vaya solucionando, pero mientras tanto nosotros seguimos confiando en nuestro Dios cada día. Espero que les esté yendo bien en sus clases y que sus familias se encuentren muy bien. Y si hay alguno que tenga algún familiar enfermito, les recuerdo que como cristianos, nosotros debemos estar orando y confiando siempre en el Señor. Les voy a pedir ahora que podamos orar para dar inicio a nuestra clase. Cerremos los ojitos, ¿ya? Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora, Señor amado. Te doy gracias, Dios, por este día que tú nos regalas, Señor, y por esta nueva oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de los niños, que tú sigas protegiendo y guardando a cada uno de ellos y a sus familias, Señor, y que los ayudes, Señor, en cada necesidad que ellos tengan, Dios eterno. Tú eres fiel y verdadero, Padre Santo, te amamos, Señor, y en esta hora bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, como cada día domingo, vamos a escuchar una alabanza para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Tú me has hecho tan especial, no hiciste a nadie igual, demostraste tu amor real, sé que me amas, Jesús me amas, para mí tú hiciste un plan que será pronto real.
gustó la alabanza, niños? Hermosa, ¿verdad? Niños, recuerdan que estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? La vida del apóstol Pablo, el primer misionero que recorría tantos lugares predicando la palabra del Señor. En cada uno de sus viajes, Pablo llegaba a distintas ciudades, pueblos o aldeas en donde se encontraba con hermanos y nuevos creyentes, ¿cierto?, que le ayudaban, lo acompañaban, lo hospedaban en sus hogares. Y desde allí Pablo predicaba en los templos para que muchas personas siguieran aprendiendo, conociendo a Dios. Ustedes recuerdan, niños, que en cada lugar que Pablo visitaba encontraba muchos amigos y discípulos, nuevos creyentes, pero lamentablemente también habían muchos que buscaban, ¿cierto?, alborotar la situación, alborotar el momento en que Pablo predicaba, porque no estaban de acuerdo con el mensaje que él llevaba. ¿Ustedes tienen su Biblia ahí, niños? Yo aquí tengo la mía. Vamos a buscar entonces en el libro de Hechos. Ya ustedes conocen bien dónde está el libro de Hechos, ¿cierto? Vamos a buscar en Hechos 21, el versículo 17. Aquí vamos a ver que Pablo en esta ocasión va a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a estar allí leyendo entonces el versículo 17 y el 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Niños, saben que durante el último lugar que Pablo visitó fue a la ciudad de Tiro, cerca de Cesarea, y allí vivía Felipe, un discípulo de Jesús. Y en su casa se reunió con el profeta Ágabo. Y este profeta le anunció que en la ciudad de Jerusalén él iba a ser atacado. Se lo dijo con otras palabras, pero el mensaje era que era peligroso ir a Jerusalén porque allí lo esperaban los enemigos de Jesús para atacarle. Pero ¿saben qué, niños? La respuesta de Pablo fue que él ya había pasado por tantas situaciones difíciles y nunca Dios lo había dejado desamparado. Así es que él no tenía ningún temor. Estando entonces Pablo reunido en el templo, allí en la ciudad de Jerusalén, reunido con los hermanos, los nuevos creyentes y con los ancianos de aquel lugar, los judíos más religiosos llegaron allí muy enojados. ¿Saben qué? Ellos no estaban de acuerdo en que Pablo no les enseñaba a los nuevos creyentes la ley de Moisés, la antigua ley que ellos debían cumplir, porque cuando Jesús murió, todos esos estatutos y ordenamientos que estaban en la ley de Moisés habían sido un poco dejados de lado porque eso quedaba más bien para el pueblo judío, pero para los nuevos creyentes, Pablo no les enseñaba sobre la circuncisión y sobre algunos ritos que los judíos tenían, y eso los enojaba mucho. Los judíos entraron entonces en el templo muy enojados, alborotando todo, y llamaron al tribuno. En aquel tiempo, la ciudad de Jerusalén era gobernada por Roma. Entonces, oficiales romanos eran enviados a la ciudad para gobernar. El principal gobernante era Tribuno. Él se encargaba de la justicia y del orden. ¿Ya? Entonces, en aquel momento en que los judíos estaban alborotando todo allí en el templo, mandaron a llamar a este tribuno y acusaban a Pablo.
Y este tribuno no entendía nada porque unos decían una cosa, otros decían otra, todo estaba tan revuelto y él no encontraba ningún motivo por qué acusar a Pablo. Tratando de calmar la situación, Pablo entonces le pidió a este tribuno que le permitiera predicarle allí, hablarles a las personas que se habían reunido allí en el templo, y él comenzó a hablarles en el idioma hebreo. Y con eso muchos de los judíos se quedaron un poco más tranquilos y comenzaron a escuchar lo que Pablo tenía que decir, el mensaje que él llevaba. Entonces Pablo comenzó a recordarles a ellos que antiguamente Pablo perseguía a los cristianos. En ese tiempo su nombre era Saulo y él perseguía y encarcelaba a los cristianos. Pero cuando un día él iba camino a la ciudad de Damasco, iba allí en su caballo acompañado con algunos soldados, Jesús mismo se le apareció en una visión. ¿Recuerdan esa historia? Una luz brillante dejó ciego a Pablo, cayó de su caballo y en ese momento Jesús mismo le habló y le preguntó por qué lo perseguía. Y allí lo mandó a casa de un discípulo llamado Ananías. Allí Jesús le dijo a Saulo que debía esperar 3 días. Pablo estaba ciego, totalmente ciego. Ananías entonces estuvo allí cuidando a Pablo y predicándole sobre lo que había sido la muerte y resurrección de Jesús y de cómo a través de la sangre de Jesús éramos perdonados por nuestros pecados, ¿cierto, niños? Entonces, al tercer día, Ananías oró por Saulo y escamas cayeron de sus ojos, dice la palabra, y Pablo recuperó la vista. Pero ¿saben qué? Desde ese momento, la vida de Pablo fue transformada porque él aceptó a Jesús en su corazón y a partir de ese día, él comenzó a ser un discípulo de Jesús, llevando la palabra de Dios a todo lugar. Pero lejos de calmarse los judíos, después de la predicación de Pablo, él les cuenta de que la misión que Dios le había encomendado había sido recorrer cada ciudad, cada pueblo, llevando la palabra de Dios. Y eso fue indignante para los judíos. Aún más enojados estaban y deseaban que Pablo fuera maltratado y llevado a la cárcel. ¿Saben qué, niños? Pablo no estaba atemorizado ni asustado de ninguna manera porque él sabía la forma como Dios lo había ayudado en las situaciones difíciles que le había tocado vivir, porque ya durante sus viajes en muchos lugares había sido maltratado, había sido juzgado, ¿cierto? Pero de todas esas situaciones Dios lo había librado. Y en esta ocasión, cuando fue llevado delante del tribuno, acusado, ¿cierto?, por los judíos, el tribuno decidió encarcelarlo y azotarlo. Pero en ese momento, Pablo le dice a los soldados que lo estaban allí tratando de azotarlo, de que él era un ciudadano romano y que era ilegal, no estaba permitido que un ciudadano romano fuera azotado o llevado a la cárcel sin haber tenido un juicio antes. Entonces Pablo fue librado de la cárcel y de los azotes, porque él en ese momento le recordó al tribuno que era un ciudadano romano. ¿Ven, niños, cómo Dios lo libró, cómo Dios lo cuidaba a él de todas las situaciones peligrosas? Asimismo, Dios actúa con nosotros. En cada situación difícil que vivamos, Dios está con nosotros. Esa debe ser la certeza que debemos tener en nuestro corazón, que ante cualquier situación difícil, Dios siempre va a buscar una salida. Siempre van a haber personas que Dios va a poner en nuestro camino. Siempre va a haber una palabra
que nos va a ayudar a salir de una situación difícil, a nosotros, a nuestra familia. Por eso nosotros debemos estar siempre orando, siempre decirle al Señor que dependemos de Él en todo. En cada cosa que vayamos a hacer, siempre debemos dedicarle y orar al Señor, pedirle su ayuda ante todo. Inclusive cuando salimos a la calle. ¿Saben qué, niños? Yo por norma general, siempre antes de salir, oramos con nuestra familia, porque hay muchos peligros en las calles. Asimismo, ustedes deben orar siempre en familia, cuando el papá vaya a trabajar, cuando nos vayamos de viaje también debemos orar, porque no sabemos qué nos podemos encontrar en el camino, qué obstáculo puede haber en el camino. Entonces así, nosotros debemos orar y vamos a ir con la protección del Señor a cualquier lugar donde vayamos. Pablo nos enseña entonces en esta lección, niños, la dependencia que debemos tener del Señor, siempre estar allí tomados de la mano de Él, confiando en que Él está ayudándonos, respaldándonos, siempre a nuestro lado. El Señor nos quiere siempre llevar de su mano, guiándonos, ¿ya? Y así debemos nosotros tener toda nuestra confianza puesta en Él, así como Pablo lo hizo y Dios lo libró y lo ayudó siempre en todo, en cada lugar donde Él iba. El versículo para la clase de hoy se encuentra en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo, niños, nos enseña que no importa el momento difícil que estemos pasando o el temor que sintamos, siempre el Señor va a ser nuestra ayuda, el lugar donde podemos refugiarnos en oración. Él siempre nos va a dar una salida, una ayuda. No siempre el Señor va a estar allí para aliviar nuestro momento de angustia, nuestro momento de dolor. Así que siempre debemos confiar en Él. Espero que les haya gustado la clase de hoy, niños. Espero que esta nueva enseñanza de la palabra de Dios la guarden muy bien en sus corazones, en sus mentes, y siempre tengan presente que no debemos tener ningún temor, porque nosotros tenemos la mejor ayuda de todas, que es el amor y la protección de nuestro Dios. Ahora vamos a orar para despedirnos de esta clase, pero no de la presencia del Señor. Cerremos los ojitos, ¿ya? Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora, Dios eterno, y te damos tantas gracias, Señor, porque, Padre, entendemos, Señor, que, Padre, contamos con tu protección, con tu ayuda, con tus cuidados. Somos tus hijos, Padre eterno, y sabemos que un padre siempre va a tener el mejor cuidado para sus pequeños, para sus hijitos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendigo en esta hora, Señor amado, a cada uno de los niños que ha podido estar presente escuchando esta clase. Y bendigo sus familias, sus hogares, Señor amado, y te pido que, Señor, cada día tú los sigas protegiendo, ayudando en todo, Señor, porque, Señor, sabemos que tú eres fiel y verdadero. Tú eres el mejor Padre de todos, Señor. Te bendecimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, que el Señor les bendiga y los siga ayudando y protegiendo cada día. Sigan confiando en el Señor. Bendiciones.